Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Estaríamos en la siguiente, o sería esta, creo que es la tercera clase si no me equivoco. Vamos a continuar con el tema de materias primas que empezamos en la clase pasada. Bueno, recuerden que este material del segundo parcial incluye materias primas, mano de obra, evaluación de los inventarios y los cargos o gastos indirectos de fabricación. En la clase pasada vimos cómo calcular el costo hora hombre. Y cuando vimos en la primera clase dimos una introducción general sobre lo que son las materias primas y la mano de obra. Haciendo rápidamente un breve repaso de las materias primas. Las materias primas pues se dividen en materia prima directa y materia prima indirecta. La materia prima directa es aquella que se puede identificar directamente con el producto, es decir, forma parte del producto y lo podemos nosotros identificar o asignar por cada unidad que se produce. La materia prima indirecta no se puede identificar o cuantificar por cada elemento de producción. Entonces a ese le llamamos materia prima indirecta. También vimos los departamentos que están involucrados en las materias primas, como el departamento de planeación, de producción y control de inventarios, control de la calidad, almacén de materias primas, costos y compras. Dimos una breve explicación pues, de cada una de estas áreas que tienen relación pues, con las materias primas, ya sea porque las resguardan, como en el caso de los almacenes o bodegas, o los departamentos de compras que se encargan de realizar las adquisiciones, o bien la calidad, que tiene que ver, pues, verificar que las materias primas cumplan, pues, con ciertos requisitos de calidad. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es sobre materias primas, específicamente cómo se hace la evaluación de los inventarios. Vamos a ver los tres métodos que son los métodos más comunes que se utilizan aquí en nuestro país. Se los voy a mencionar. La evaluación de las salidas de almacén que permiten determinar el costo del inventario son tres métodos, que es el costo promedio, el segundo método, primeras entradas, primeras salidas, que le abrevian PEPS, y el tercer método, últimas entradas, primeras salidas, que le abrevian WEPS. Entonces vamos a ver estos tres métodos, el costo promedio, el PEPS y el WEPS. En esta clase vamos a hacer el primer método de evaluación de inventarios, que sería el costo promedio. Y lo resolveríamos así en esta tabla, con estas columnas que se encuentran en el pizarrón. Si quieren ustedes copiarlas, hacer una pequeña pausa en el video, sería las primeras dos columnas. Bueno, aquí pues una columna, ¿no? Fecha y concepto. Se va registrando la fecha en que se hizo la compra o bien la fecha en que se hizo el envío del almacén hacia producción. Y también se indica el concepto. Si es una compra que se realiza para abastecer el inventario, pues le llamamos una entrada. E ingresa o entra materias primas al almacén. Si se va a enviar del almacén hacia el aparato de producción, decimos que es una salida. Hay una requisición que implica pues que va a salir materias primas del almacén pues para suministrar el área de producción. Entonces vamos a indicar las entradas, las salidas y el nivel de existencias que hay en almacén. Luego vamos a indicar el costo unitario y el costo promedio. Después vamos a calcular el debe y el haber y finalmente el saldo. Recuerden lo que vimos en la primera unidad, el primer parcial. El inventario es un activo circulante. Y cuando hay un aumento del activo, pues indican el debe. Cuando hay una disminución en el activo, se indica el haber. Por lo tanto, cuando haya una entrada de materias primas al almacén, o sea, cuando se realice una compra,
se incrementa la materia prima en almacén, entonces hay un aumento del activo, específicamente del inventario, que es un activo circulante. Cuando hay una salida del almacén, entonces disminuye los inventarios y por lo tanto lo indicamos como un haber. Bueno, vamos a ver entonces el primer método, pueden ponerlo ahí como título en sus apuntes, el método de evaluación de inventarios, costo promedio. Les voy a leer aquí la definición que maneja el autor. Es el libro que les mencioné en la clase anterior, Contabilidad de Costos, del autor Juan García Colín, cuarta edición, editorial McGraw-Hill. Dice, costo promedio. Este método obliga a considerar las unidades compradas y el valor total de las mismas. El costo unitario promedio se determina dividiendo el valor total entre el total de las unidades. Bueno, lo vamos a explicar con el ejemplo. Se llama así, ¿no? Costo promedio porque dividimos el valor total del inventario entre el total de las unidades que hay en almacén. En este caso, pues el total de existencias que hay pues ahí en bodega o en almacén. Por su parte, las salidas de almacén se evalúan a este costo hasta que se efectúe una nueva compra, momento en que se hace un nuevo cálculo del costo unitario promedio. El nuevo costo resulta de dividir el saldo monetario entre las unidades en existencia, por lo cual las salidas que se realizan después de esta nueva compra se evalúan a este nuevo costo y así sucesivamente. Entonces la empresa está comprando materias primas, normalmente el costo puede variar. Por lo tanto, si ese costo está variando, tenemos que calcular un costo promedio. Y la forma de hacerlo pues va a ser así, evaluar el valor total del inventario y dividirlo entre el total de unidades. Y eso nos va a dar el costo promedio. Bueno, es una forma de evaluar inventarios, ¿sí? Vamos a ver tres métodos. Este sería el primero, el costo promedio. Les envío a su correo el ejemplo que vamos a resolver aquí en clase, para no tener que dictárselo, sino que lo tengan ustedes allá a la mano, que son los datos del ejemplo que nos indica pues cuándo se compran las materias primas, a qué precio se compran, qué cantidad se compra, luego cuándo se envían del almacén materias primas hacia el área de producción. Bueno, aquí en este caso pues yo voy a leer el ejemplo. Ustedes deben tener ahí ya a la mano el ejemplo con los datos. Bueno, se supone que se va a hacer el cálculo en almacén de un artículo que le vamos a llamar el artículo X y que tuvo los siguientes movimientos en el mes de agosto del año 2000X, o podemos decir, bueno, el movimiento que tuvo ahí el almacén en el mes de agosto de este año 2021. Bueno, se realizaron los siguientes movimientos. El día 1 de agosto se reciben en almacén de materias primas 100 artículos cuyo costo unitario es de 1 peso. Entonces, eso lo vamos a indicar aquí. Entonces, el 1 de agosto, voy a poner así, ¿no? 1/08, se reciben 100 artículos. Entonces hay una recepción. Lo vamos a indicar como una entrada. Se compraron materias primas, entonces inventario recibe estas materias primas. Fueron 100 unidades. Y se compraron estas unidades a un costo de 1 peso. Por lo tanto, pues dividimos, bueno, aquí nos faltó poner, tenemos en inventario 100 unidades. Entonces se compraron 100. Vamos a suponer que el inventario pues en ese mes pues es la primera compra. Entonces ponemos 100 unidades entre 1 peso, costo promedio 1 peso. Entonces dividimos el total de existencias y entre las unidades, perdón, entre el costo, 1 peso. Lo indicamos aquí en el debe.
100 pesos, hay un aumento del activo. Estos serían 100 pesos, que son las 100 unidades que se compraron a un peso. 100 por 1, 100. Saldo, 100 pesos. Bueno, eso fue la compra que se hizo el 1 de agosto. El día 3 de agosto, voy a poner aquí, ...3 de agosto. El ejemplo dice: se reciben en almacén de materias primas 100 artículos cuyo costo por unidad es 1.10. Entonces tenemos otra recepción y se reciben otros 100 artículos. Por lo tanto, ahora en inventario vamos a tener 200 unidades. 100 que teníamos más las nuevas 100 que se reciben. En total 200. Estas 100 unidades del día 3 de agosto se compraron a 1.10. Entonces aquí ponemos 1.10, que es el costo unitario de estas últimas 100 unidades que se adquirieron. Vamos a calcular el costo promedio y sería así: se tienen 100 unidades a un peso, entonces serían 100 por 1, 100 pesos. Se tienen otras 100 unidades que se compraron a 1.10, entonces tenemos 100 por 1.10, 110. Entonces tenemos 100 pesos de la primera compra y 110 de la segunda compra, la segunda recepción. Y la dividimos, esa cantidad, 210, entre el total de unidades que tenemos aquí, entre 200. Y esto nos da 1.05. Este sería el costo promedio. Entonces así se calcula el costo promedio. Como lo ven, pues es muy sencillo, ¿no? Bueno, indicamos aquí en el debe. Se compraron 100 unidades. Fue la recepción del día 3 de agosto a un peso con 10 centavos. Entonces 100 por 1.10, 110. Entonces teníamos 100 de la primera compra más 110 de la segunda. En total tenemos 210. Este sería el saldo. Bueno, más recuerden, ¿no?, que en el debe, pues lo ponemos aquí porque es un aumento en el activo. Está ingresando, se está incrementando el inventario. Un aumento en los activos, pues va del lado del debe. Bueno, muy bien. Entonces, este sería la segunda recepción, el 3 de agosto. Lo vuelvo a repetir, aunque ustedes pues pueden ver el video cuantas veces requieran. Entonces se compraron en la segunda compra 100 unidades a 1.10, que son 110 pesos. Teníamos 100 pesos de la primera compra, que son las 100 unidades a un peso. Entonces dividimos el total, 210, entre las 200 unidades que se tienen. Y por eso se llama este método costo promedio. Bueno, la tercera operación es el día 5 de agosto. Se reciben en almacén de materias primas 100 artículos cuyo costo por unidad es de 1 peso con 20 centavos. Entonces es el 5 de agosto. También es una recepción. Se compran otras 100 unidades. Teníamos 200 más las nuevas 100. Tenemos en existencias un nivel de 300 unidades. Estas unidades, dice el problema, que se compraron a 1.20. 1 peso con 20 centavos. Entonces, para calcular el costo promedio, pues hacemos lo mismo. Tenemos 100 unidades a 1 peso, que son 100 pesos.
100 unidades a 1.10, que son 110 pesos. Y 100 unidades a 1.20, que serían 120. Entonces sumamos los 100 más los 110 más los 120 pesos. En total 330. Entre el total de unidades, entre 300, entonces tendríamos 1.10. Sería el costo promedio. Ingresó 100 unidades a 1.20, pues son 120 en el debe. Entonces ahora sumamos para obtener el saldo. Teníamos 210 pesos en inventario, más la nueva compra, que son 120. En total 330. Bueno, siguiente operación es el 8 de agosto. Se envían al departamento de producción 80 artículos. Este entonces es del 8 de agosto. Entonces se van a enviar, le vamos a llamar requisición. Requisición porque el departamento de producción pues requiere en este caso 80 unidades. Entonces de inventario, ahí en almacén, se envían 80 unidades hacia el área de producción. Entonces es una salida. Se envían 80 unidades. Por lo tanto, de las 300 unidades que se tenían, salen 80. Entonces nos van a quedar en almacén un nivel de existencias de 220 unidades. Aquí no ponemos nada porque no se compró, no es una compra, es un envío o una requisición. ¿Cómo se van a valorar estas 80 unidades? Bueno, se van a valorar al costo promedio, que es 1.10. Entonces, es lo que leía ahí al principio en la definición del costo promedio. El costo unitario promedio se determina dividiendo el valor total entre el total de unidades. Por su parte, las salidas, que es este caso, ¿no? Las salidas de almacén se evalúan a este costo hasta que se efectúe una nueva compra. Entonces se van a evaluar al último costo promedio que teníamos. Por lo tanto, vamos a ponerlo en el haber porque disminuyó el activo. Hubo una disminución del inventario. Entonces, cuando disminuye el activo, pues indican el haber. Entonces, estas 80 unidades que salieron, las vamos a evaluar al costo promedio, el último que teníamos. Entonces, sería 80 unidades que se van a evaluar a un costo de 1.10, que serían 88. Pues salen 80 unidades y se evalúan al último costo promedio 88 pesos. Bueno, para calcular el saldo, nos quedaría un saldo de 242. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente operación. Dice, el 9 de agosto se envían al departamento de producción 130 artículos. Entonces, el 9 de agosto. También es un envío, es una requisición. En este caso, pues dice que son, ¿qué? 130 artículos. Es una salida. Teníamos 220 unidades en almacén. Le restamos lo que sale. Salen 130 unidades hacia el área de producción.
Entonces nos quedan 90 unidades. Estas 130 unidades que salieron se van a evaluar al costo promedio, el último que teníamos, ¿sí? 1 peso con 10 centavos. Entonces multiplicamos 130 por 1.10, que sería 143. Es una disminución del activo, se indica en el haber. Disminuye el inventario, que es un activo. En este caso, pues un activo circulante. Entonces salen 130 unidades a 1 peso con 10 centavos, que son 143 pesos. Bueno, para calcular el saldo, pues de 242 le restamos 143. Nos quedaría 99. Bueno, siguiente operación. El 10 de agosto se reciben en almacén de materias primas 225 artículos, cuyo costo por unidad es 1.17. Bueno, ahora tenemos una compra, que sería del 10 de agosto. El 10 de agosto se tiene una recepción de 225 unidades. Estas unidades se compraron a un costo por unidad de 1.17. Costo unitario. Bueno, quedaban en almacén 90 unidades. Después de que se enviaron en la última requisición 130. Entonces de las 90 que quedan, ahora ingresan de la nueva compra 225. Entonces sería 90 más 225. 315 unidades en inventario, en almacén. 90 que teníamos más las nuevas compras, 315. Bueno, como hay una nueva compra, tenemos que calcular el costo promedio, porque estas se compraron a 1.17. Entonces miren, se hace así. En el almacén teníamos 90. Estas 90 unidades están valuadas a un costo promedio de 1.10. Entonces multiplican 90 por 1.10. 99. Más las nuevas unidades que se compraron, que fueron 225 a 1.17. Entonces más 225 unidades por 1.17. En total sería 362.25. Ese total se divide entre el total de unidades, entre 315 unidades, y nos da 1.15, que sería el costo promedio. Bueno, lo vuelvo a repetir, aunque igual pueden pues volver a repetir ahí en el video. Nos quedaban 90 unidades, después de que se enviaron 130, quedaban 90 a 1.10. Entonces lo multiplican, 99. Más la nueva adquisición, la nueva recepción, 225 por 1.17. Entonces sumamos esos dos productos, 90 por 1.10 más 225 por 1.17. Ya que tenemos ese costo total, lo dividimos entre el total de unidades y tenemos un costo promedio de 1.15. Bueno, ingresaron 225 unidades, que fue la compra a 1.17. Entonces recuerden, para obtener aquí el valor de las entradas en el haber, en el debe, pues multiplicamos estas dos columnas. Las compras que se realizaron al costo al que se compraron. Se compraron 225 unidades a un costo unitario de 1.17, que sería 263.25. Va aquí en el debe. Un aumento del activo, un aumento del inventario, 263.25.
Para calcular el saldo, pues 99 más 263.25, que nos da 362.25. Bueno, y la última, el 12 de agosto, se envían al departamento de producción 110 artículos, que sería el día 12 de agosto. Entonces, esta es una requisición. Es una salida. Se van a enviar a producción 110 artículos. Entonces, había 315 unidades en inventario, en nivel de existencias. Y le restamos las salidas. Salen 110 unidades para producción. Entonces, nos van a quedar 205 unidades en existencia. Entonces, estas 110 unidades que salieron se van a evaluar al último costo promedio, que es 1.15. Entonces, las 110 unidades por 1.15. 126.50. Ay, perdón, debe ir en el debe. Es una salida, una disminución del activo. 126.50. Estoy aquí equivocado, ¿no? Este es el costo promedio. Estas 110 unidades que salieron se evalúan al último costo promedio. Y aquí ponemos en el haber la disminución del activo, del inventario, 126.50, que son 110 por 1.15. Entonces las salidas se van evaluando pues al último costo promedio. Hasta que vuelva a ocurrir una nueva compra, pues calculamos el nuevo costo promedio. Pero mientras no se realice una nueva compra, las salidas se van a estar evaluando al último costo promedio. Entonces, de 362 que teníamos de saldo, 362.25, le restamos la salida, que son 126 pesos con 50 centavos, que sería 235.75. Bueno, como son todas las operaciones que vienen en el ejercicio, pues así terminaría el problema. Entonces vuelvo a leer el concepto para verlo ahí como lo resolvimos en las tablas. Dice, las salidas de almacén se evalúan a este costo, o sea, el costo promedio, hasta que se efectúe una nueva compra, momento en que se hace un nuevo cálculo del costo unitario promedio. El nuevo costo resulta de dividir el saldo monetario entre las unidades en existencia, ¿no? Que es el saldo que queda ahí al final. Por lo cual, las salidas que se realizan después de esta nueva compra se evalúan a este nuevo costo y así sucesivamente, ¿no? Que fue los casos aquí, pues cuando hubo salidas, ¿no? Estas salidas pues se evalúan al costo promedio último. Cuando hay una nueva compra, pues entonces se hace un nuevo cálculo para determinar el nuevo costo promedio. Cuando ocurre una salida, pues se van a evaluar estas salidas pues al costo promedio. Entonces vamos a evaluar estas 110 unidades, que fue la última salida, pues al costo promedio de 1.15, ¿no? Entonces ya como conclusión quedan, voy a señalarlo aquí en el pizarrón, si ustedes lo quieren escribir. Si aquí terminara ya lo que se hizo en agosto, diríamos que queda en inventario 205 unidades, con un costo total de 235 pesos con 75 centavos.
el costo unitario promedio de 1.15. Entonces así se termina el problema, ¿no? Así podríamos concluir. Quedan 205 unidades a un costo promedio de 1.15 para tener un saldo final de 235.75. Muy bien. Bueno, pues sería todo, jóvenes. Espero que les haya quedado claro. Si no, pues lo pueden volver a repasar. La tarea les puse yo un ejercicio pues para que ustedes practiquen y se puedan guiar. Este sería pues el primer método de evaluación de inventarios. En la siguiente clase pues vamos a ver los otros dos métodos. El de primeras entradas, primeras salidas PEPS, y el de últimas entradas, primeras salidas, que es el WEPS. Bueno, muy bien, jóvenes, pues gracias por su atención. Ya nos veríamos en la próxima videoclase.